Buenas noches, nosotros somos el grupo número 2 y nosotros nos corresponde hablar sobre el diagrama de Ishikawa. Nuestro grupo está conformado por María Virginia Acevedo, Marian Bompar, Luis Chaguán y Yurimar Flores. Contenido de nuestra exposición. Presentación, definición del diagrama, elementos del diagrama, características del diagrama, usos del diagrama de Ishikawa, importancia del diagrama, beneficios de aplicar el diagrama de Ishikawa, desventajas, procesos del diagrama, posibles problemas y deficiencias y ejemplos de estructura. ¿Qué es el diagrama de Ishikawa? Consiste en una representación gráfica sencilla en la que se puede ver de manera relacional una especie de espina central, que es una línea en el plano horizontal representando el problema a analizar que se escribe a su derecha. Este diagrama causal es la representación gráfica de las relaciones múltiples de causa y efecto entre las diferentes variables que intervienen en un proceso. En teoría general de sistemas, un diagrama causal es el tipo de diagrama que muestra gráficamente las entradas, las salidas de un sistema, causa y efecto, el proceso con su respectiva retroalimentación para un subsistema de control. Esta herramienta fue surgida a lo largo del siglo XX en ámbitos de la industria y posteriormente en los servicios para facilitar el análisis de problemas y sus soluciones en esferas como lo son la calidad de los procesos, los productos y los servicios. Fue concebido por el licenciado en química japonés Kaoru Ishikawa en el año 1943. Los elementos del diagrama de Ishikawa o espina de pescado son los siguientes. 1. La cabeza, la cual emerge de la espina central y en esta parte se representan los problemas. 2. Las espinas, son salientes de la espina central. Y 3. Las espinas menores. Las espinas grandes también incluyen espinas más pequeñas, con las que se determinan las causas menores, como vemos en el gráfico que vemos en pantalla. El diagrama de Ishikawa presenta las siguientes características. 1. Muestra de manera gráfica una relación entre el efecto y la causa de manera clara y sencilla. 2. Ayuda a que se dé una mejor comprensión del efecto en situaciones muy complejas. 3. Es similar al árbol de problemas. 4. Permite analizar las relaciones entre un efecto y sus causas más directas. 5. Cada causa se organiza en subcategorías. 6. El diagrama representa el esqueleto de un pez, espina de pescado. Y 7. Facilita la solución de problemas teniendo en cuenta los síntomas hasta la solución de sus causas. A continuación, mi persona, María Virginia Acevedo Rodríguez, les hablará un poco sobre el proceso del diagrama de Ishikawa. Para un mayor entendimiento del proceso del diagrama de Ishikawa, este se va a definir en una serie de pasos. El paso 1 comprende definir y sencilla y brevemente el efecto o fenómeno cuyas causas deben ser identificadas. Para ello se debe tener en cuenta que el efecto puede ser tanto específico como no sesgado. Cuando hablamos de un efecto específico es para que no sea interpretado de diferentes formas por los miembros del grupo. Y cuando se habla de un efecto sesgado es para no incluir posibles líneas de estudio sobre el tema objeto del análisis. Es conveniente describir esto por escrito, especificando qué es lo que se incluye y lo que se excluye del estudio. Por otro lado, el paso 2 es colocar el efecto dentro de un rectángulo a la derecha de la superficie de la escritura y dibujar una flecha. Esta flecha va a corresponder al eje central del diagrama de izquierda a derecha, apuntando hacia el efecto del mismo. Paso 3. Identificar las posibles causas que contribuyen al efecto o fenómeno de estudio. Esto se va a realizar atendiendo a las características y particularidades del grupo de trabajo y a los problemas analizados. Se va a decidir cuál de los dos enfoques es el adecuado para realizar el paso a paso. Estos enfoques serán la tormenta de ideas o el proceso lógico paso a paso. El paso 4. Identificar las causas principales e incluirlas en el diagrama. En primer lugar, se deben identificar las causas o clases de causas más generales en la contribución del efecto. Esta clasificación puede ser realizada en base a las 5M de fabricación o a las 5P de servicios. En segundo lugar, se deben escribir en un recuadro y conectar con la línea central. Esta especificación se muestra en la figura. El paso 5 consiste en añadir causas para cada rama principal, mientras que el caso 6, añadir causas subsidiarias para las subcausas anotadas.
Con respecto al paso 5, se van a rellenar cada una de las ramas principales con sus causas del efecto enunciado, es decir, cada una de las causas principales. Y cuando se van a añadir las causas subsidiarias, se deben continuar hasta llegar a la causa raíz, extendiendo que la causa raíz es aquella en la cual el efecto se está analizando y se controla directamente. Una vez desarrollados los 6 pasos realizados anteriormente, no queda más que definir los 3 últimos pasos, los cuales abarcan la comprobación de la validez lógica de la cadena, la comprobación de la integración del diagrama y por último las conclusiones y recomendaciones del mismo. Al momento de comprobar la validez lógica de cada cadena causal, por cada causa raíz se debe leer el diagrama en dirección al efecto analizado y asegurarse de que cada causa tenga sentido tanto lógico como operativo. Luego se procede a comprobar la integración del diagrama. Para ello se debe realizar una visión conjunta del diagrama y las ramas principales deben tener menos de 3 causas, apreciablemente más causas que las demás y menos niveles de causas subsidiarias que las demás. Luego de realizado ello se pueden establecer las conclusiones y recomendaciones del diagrama de Ishikawa realizado. En la lámina se puede apreciar un ejemplo de la estructura del diagrama de Ishikawa y también se pueden definir a raíz de ello los posibles problemas y deficiencias de la interpretación de este diagrama. La más grave de las posibles falsas interpretaciones del diagrama de Ishikawa o causa-efecto es confundir esta disposición ordenada de teorías con los datos reales. Este diagrama es útil para desarrollar tareas o teorías, representar y contrastar su consistencia lógica, pero no va a sustituir su comprobación empírica. Por otro lado, también se tiene la construcción del diagrama sin un análisis previo de los síntomas del fenómeno objeto de estudio. En el caso de que el efecto descrito pueda ser muy general y de esta manera esté mal definido, por lo que el diagrama resultará innecesariamente grande, complejo y difícil de utilizar para poder solucionar cualquier problema que se pueda presentar. También se tienen deficiencias en el enunciado del diagrama que va a limitar las teorías que se exponen y que se van a considerar para su desarrollo, pudiendo pasar por alto las causas reales que contribuyen al efecto que se desea investigar. Y por último, también se tienen deficiencias en la identificación y clasificación de las causas principales. Esta clasificación está íntimamente ligada con la capacidad de la herramienta que tiene para la organización eficaz de la búsqueda de las causas reales de un problema objeto de estudio. Hola, mi nombre es Yurimar Flores. En este caso les voy a hablar sobre la importancia del diagrama de Ishikawa. Aunque el diagrama de espina de pescado, como también se conoce, se utiliza principalmente en empresas como herramientas de gestión de la calidad o de proyectos, también es muy adecuado para la gestión de riesgo. De hecho, el diagrama no solo permite resolver el problema, sino también preverlo. Por ejemplo, cuando una empresa quiere poner en marcha un proyecto, se pregunta por los aspectos que pueden tenerse en cuenta si su proyecto fracasa. Al evaluar los diferentes elementos que podrían causar el fracaso de dicho proyecto, sabe directamente dónde centrar su atención para evitar que el problema surja en la práctica. Hola, mi nombre es Yurimar Flores. En este caso les voy a hablar sobre la importancia del diagrama de Ishikawa. Aunque el diagrama de espina de pescado, como también se conoce, se utiliza principalmente en empresas como herramientas de gestión de la calidad o de proyectos, también es muy adecuado para la gestión de riesgo. De hecho, el diagrama no solo permite resolver el problema, sino también preverlo. Por ejemplo, cuando una empresa quiere poner en marcha un proyecto, se pregunta por los aspectos que pueden tenerse en cuenta si su proyecto fracasa. Al evaluar los diferentes elementos que podrían causar el fracaso de dicho proyecto, sabe directamente dónde centrar su atención para evitar que el problema surja en la práctica. El diagrama de Ishikawa es probablemente una de las técnicas más generales utilizadas para determinar un problema en particular. La utilización de este diagrama suele completarse o complementarse
con otra importante herramienta de gestión para arrojar resultados y conclusiones relevantes. Esta herramienta también es el diagrama de Pareto, una técnica que permite priorizar las medidas de acción relevantes en aquellas causas que representan un mayor porcentaje de problemas. La estructura del diagrama de Chicago es intuitiva, identifica un problema o efecto y luego una o varias causas que potencialmente explican dicho comportamiento. Además, cada causa se suele dividir con mayor detalle en subcausas. Esto último es particularmente útil al momento de tomar acciones correctivas, debido a que indica cómo actuar con mayor precisión en los fenómenos que explican un comportamiento no deseado. En otro punto, hablamos de los beneficios de aplicar el diagrama de Chicago. Como puedes observar, esta es una herramienta bastante sencilla de aplicar, adicionalmente no implica grandes costos. Estos son algunos beneficios de implementar correctamente el diagrama de Chicago. Primero, los diagramas de espina de pescado facilitan realizar un análisis a profundidad, evitando dejar de lado las posibles causas de una necesidad. Como segundo punto, la técnica de Chicago es fácil de aplicar y crea una representación gráfica sencilla de visualizar y comprender las causas, subcategorías y las necesidades. Tercer punto, al utilizar el diagrama de Chicago será más fácil enfocar la atención del grupo sobre la situación de su conjunto, desde un punto de vista que focalice las causas y factores que pueden tener un efecto en un problema o necesidad. Como último punto, de entre los beneficios o ventajas que tiene el diagrama, está, incluso después de abordar la necesidad, el diagrama de espina de pescado indica las debilidades que se pueden rectificar una vez presentadas, antes de que éstas causen mayor dificultad. Las ventajas, también existen las ventajas del diagrama de espina de pescado. Entre estas tenemos: su sencillez puede dificultar la representación de la naturaleza interdependiente de problemas y causas en situaciones más complejas. Requiere un espacio suficientemente grande para poder desarrollar un diagrama completo y poder ahondar en las relaciones causa-efecto de la manera más deseada. Muy buenos días, mi nombre es Luis Chaguán y les voy a hablar ahora acerca de un ejemplo práctico del diagrama de Ishikawa. Como lo han explicado mis compañeras anteriormente, el diagrama de Ishikawa se encuentra conformado por lo que vendría siendo el problema que estaría en la cabeza del pescado y en la columna del pescado, en las espinas, ¿verdad? Irían lo que son las causas y las subcausas. Para un ejemplo práctico de nuestro caso, se estudió la empresa Makuro sobre el descenso de las ventas y se tuvieron las siguientes causas. Por ejemplo, en materia prima tenemos que las subcausas fueron que hay una existencia de poca mercancía, retrasos en los pedidos y ausencia en la reposición de inventario. En cuanto a las maquinarias, hay una ausencia de taquillas de pago, falta de inversión en equipo y tiempos largos por facturaciones manuales. En cuanto a la mano de obra, entre las subcausas tenemos falta de personal calificado, ausencia también de vacantes y de personal y una ausencia de incentivo al personal por el logro de metas. En cuanto a la gerencia, no hay una supervisión directa, no hay una delegación de funciones y una ausencia de una administración planificada. En cuanto a la demanda, hay poca publicidad, ausencia de promociones y falta de estrategias de venta. En cuanto al medio ambiente, los horarios de trabajo no son los más adecuados. Las instalaciones no están adecuadas para la mercancía que se tiene en venta y tienen una muy mala ubicación debido a que la tienda se encuentra en un sector industrial. Debimos de haber hecho un cuadrito primero con nuestras causas y subcausas, como lo vimos en la lámina anterior, donde se describen cada una para después plasmarlas en el diagrama de Chicago, como lo vemos a continuación. Tenemos el descenso de las ventas, que vendría siendo nuestro problema principal. Luego tenemos nuestras causas, que serían la mano de obra, maquinaria, materia prima, demanda, medio ambiente y gerencia. Y la subcausa de esto
de manera de conocer e identificar los problemas y atacarlos de manera mucho más rápida para así hacer las correcciones técnicas que se deben hacer en toda empresa. Gracias.